Ya, chiquillos, entonces acá recuerden esta clase corresponde a educación ciudadana, ¿ya? Y comenzamos entonces con el tema de hoy. Dice, desafíos de la democracia en el siglo XXI. Entonces la clase, el objetivo es conocer algunos de los desafíos que tiene o se le presentan al sistema democrático en este siglo, ¿ya? Y estos mismos desafíos, si no se enfrentan, pueden poner en peligro esta democracia o este sistema democrático. Entonces, el objetivo, conocer los desafíos de la democracia en el siglo XXI, los cuales podrían poner en peligro este sistema democrático. Vamos a ir viendo al tiro. ¿Cuáles son algunos de estos desafíos? En este siglo hay varios desafíos de distintos tipos. Tienen que ver con, en general, con los derechos de las personas y con la organización política. El primero que aparece acá es un desafío que tiene que ver con el medio ambiente, la salud de las personas. Entonces, son las emisiones de CO2, ¿ya? Que impactan en el calentamiento global y la salud de las personas. La ONU propone que vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano. Y en el caso de nuestra Constitución es uno de los derechos que está establecido, que es vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Ahora, son varios los países, de hecho más adelante los vamos a ver, pero China es uno de los países que más emisiones de CO2 da o entrega a la atmósfera, ¿ya? Y cuando se hacen reuniones de los países para ver el tema del medio ambiente, China no firma ningún acuerdo de reducción de estas emanaciones a la atmósfera y esto va aumentando cada vez más. Y nosotros, más de alguno ha visto seguramente algunas imágenes de China en que las personas usan, no en esta época, sino que en otra, andan hasta con mascarilla y todo, y el paisaje se ve como con neblina, y resulta que no es neblina, es solo contaminación, ¿ya? Entonces es un problema bien serio en este caso. Veamos las crisis financieras. Las crisis financieras nosotros sabemos que disminuyen el crecimiento económico, un problema muy grave también que producen desempleo, o sea, la gente queda sin trabajo, además de afectar inversiones y el ahorro de las personas, ¿ya? Hay una crisis que ocurrió en Estados Unidos que le llamaron la crisis subprime, ¿ya? Que afectó fundamentalmente a todo lo que eran los créditos hipotecarios. Y en el caso de Estados Unidos, entre los años 2007 y 2012, cerca de 10 millones de familias de Estados Unidos perdieron sus casas producto de esta crisis, ¿ya? Que le llamaron con ese nombre. Han habido distintas crisis en el mundo. Ahora mismo, con este problema de la pandemia, hay una crisis económica a nivel internacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cuarentenas han, digamos, provocado la disminución de la producción y varios rubros se han visto totalmente afectados. El turismo, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, viajes, y muchas actividades se han visto muy afectadas desde el punto de vista económico, ¿ya? Entonces, nosotros mismos ahora es un ejemplo de una crisis financiera, ¿ya? Tenemos entonces un otro problema que afecta en general a las democracias en el siglo XXI es la equidad de género, ¿ya? Dice, tras las elecciones parlamentarias del año 2018, por ejemplo, en Ruanda, que es un país de África, las mujeres pasaron a ocupar el 61,3% de la Cámara Baja, ¿ya? Medidas como una ley de cuotas buscan una mayor equidad. Sin embargo, hay un país mucho más industrializado, como Japón, la participación femenina en el Parlamento llega a un 10%. ¿Ya? Y en el caso de Chile no alcanza a un 16%. ¿Ya? Equidad de género, es decir, la igualdad de género entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a distintos tipos de actividades, a trabajos y a recibir la misma remuneración por el mismo trabajo, ¿ya? Y aquí en cuanto a la participación política,
es bastante baja, y nosotros lo vemos en nuestro país, eso también es muy baja. Otro problema es la desigualdad. Según la ONU, plantea que una persona perteneciente al nivel, dice, inferior de ingresos, demoraría cerca de 6 generaciones, se calcula una generación por, en este caso, 6 generaciones, son, calculan ellos 180 años, ¿ya? O sea, 60 años cada generación, en salir de la línea de la pobreza, siempre manteniendo las mismas condiciones. Entonces, aquí se hace en el caso de distintas organizaciones, y la OCDE, de la que Chile participa, Chile ocupa el segundo lugar en el ranking de desigualdad. O sea, nuestro país se caracteriza por una gran desigualdad de oportunidades, de ingresos, ¿ya? Nosotros conversamos con este curso y otros cursos que en el caso de la desigualdad, el 1% de la población con más altos recursos percibe el 25% de los ingresos aproximadamente, ¿ya? Entonces es una gran desigualdad, y Chile es uno de los problemas que tiene, ¿ya? Después vamos a preguntar qué pasa con esto. Otro problema es el terrorismo, ¿ya? ¿Qué es lo que es el terrorismo? Dice, esta amenaza busca conseguir un objetivo político, económico, religioso, social, mediante actos de violencia que infundan miedo, por eso se habla de terrorismo, y que buscan reprimir o intimidar a la población, ¿ya? Un dato que se da acá es que, por ejemplo, en el Reino Unido ocurrieron durante el año 2017 122 ataques de grupos extremistas, ¿ya? De distinta índole, y pensando que el Reino Unido es una de las democracias, digamos, más estables, ¿ya? En el caso de Europa. Entonces, uno piensa el terrorismo afecta a países que están en guerra, que hay grupos que dominan, digamos, la política a través de la violencia, ¿ya? Ha ocurrido en otros lugares, en otras épocas, en que hay grupos paramilitares que dominan todo lo que es el ambiente político, económico, social de algunos países, ¿ya? En los 80, por ejemplo, en Colombia uno podría decir que los grupos de los paramilitares, el narcotráfico, infundía miedo, temor en la población, y ellos funcionaban a través de ataques terroristas, secuestros, todo lo que significa intimidar a la población, ¿ya? Y obviamente eso va a mermar lo que es la democracia, ¿ya? Entonces, la situación de los pueblos indígenas. En distintas partes del mundo, los pueblos originarios presentan altos niveles de pobreza, aislamiento y discriminación. Aquí se da un ejemplo. En Australia, el 26% de la población penitenciaria, es decir, los que están presos, es de origen indígena, pese a que este grupo corresponde solo al 3% de la población total del país. O sea, en el caso de Australia, un grupo muy pequeño de la población total de este país, prácticamente un cuarto de esa población está en condición de detención, ¿ya? Son población penal, es decir, están presos. Ahora, aquí nosotros podemos ver que el nivel de pobreza, eh, el escaso acceso a la educación, en algunos casos el aislamiento y la discriminación, que sí ha afectado bastante en algunos lugares del mundo, y en general prácticamente en todos los países las poblaciones originarias han sufrido estas formas de discriminación, ya sea por sus costumbres, por su aspecto físico, su idioma, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, es una preocupación, un desafío de las democracias. Tenemos también las migraciones, ¿ya? En el siglo XXI han ocurrido importantes olas migratorias por distintos motivos, guerras, crisis económicas,
pero fundamentalmente la gente sale de su país porque piensa que no hay solución para sus problemas en donde están y que estos problemas van a encontrar solución en otros lugares. La gente sale escapando de guerras, como ocurre, por ejemplo, en el Medio Oriente. Huye escapando de una crisis política, como ocurre en América Latina, o una crisis económica, también en América Latina. Y en el caso, aquí se da un ejemplo de Italia, que en el año 2016 Italia recibió a 181.400 refugiados. En general, Italia está, bueno, recibe refugiados fundamentalmente de África y también un porcentaje que viene del Medio Oriente, ¿ya? Porque Italia justo está en el mar Mediterráneo, ¿ya? Y en una zona que es que más, por decirlo de alguna forma, más cercana para que estas personas a través de la navegación crucen hacia Italia. Y en muchos casos han habido crisis humanitarias en que los países se niegan a recibir estos emigrantes y permanecen un buen tiempo en alta mar. Y organizaciones internacionales acuden a entregarles atención en cuanto a alimentación, atención médica, etcétera. Pero gente que escapa de sus países, migra, ya en grandes cantidades, no estamos hablando de una o dos familias, sino que son una cantidad importante de población que se mueve de un lugar a otro, ¿ya? Tenemos también la violencia de género. ¿Ya? Acá dice una problemática que arrastra la humanidad desde hace siglos y aún en el siglo XXI continúa afectando a millones de mujeres en el mundo. ¿Ya? Aquí se da una cifra de México. Dice, el promedio de femicidios es de 7,5 mujeres asesinadas al día. ¿Ya? En el caso también, si uno ve la cifra, 7,5 mujeres asesinadas al día. ¿Ya? México tiene una población bastante importante, pero el que una mujer sea asesinada es porque esta situación de violencia no es en ese momento solamente, sino que es una situación que se arrastró por mucho tiempo. ¿Ya? Ahora, cuando uno busca la información, aparece el otro término que se usa, que no es femicidio, sino que es feminicidio, ya que se usa mucho en otros países. ¿Mm? Entonces, eso es un problema también para la democracia. Vamos a ver. El acceso a Internet, ¿ya? Este es uno de los indicadores para medir el libre acceso a la información, ¿ya? Se plantea que países como bien distintos, como Francia y Malasia, abordan el 80% de acceso a Internet, y la India presenta un 26% de la población con acceso individual a Internet, ¿ya? ¿Qué significa tener acceso a Internet? Tener acceso a Internet significa tener acceso a información, tener acceso a hacer a lo mejor algunos trámites, algunas cosas que uno o investigar datos, que lo hacen más rápido. Uno puede hacerlo de cualquier lugar donde tenga acceso a Internet, sin ir a un lugar presencial. Pueda tener acceso cuando decimos información, decimos a una cantidad enorme de temas de información, desde información médica, información económica, etcétera, ¿ya? Ahora, en conjunto con India y China en Asia presentan unos altos índices de acceso a Internet, pero hay zonas, hay lugares en que la población no tiene este acceso, los lugares más aislados, por ejemplo, pensando que la India y China son los dos países más poblados del planeta en este momento. Entonces, aquí también el acceso a Internet, cuando uno no tiene acceso a Internet, es también un problema para la democracia. El trabajo infantil, ¿ya? Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la edad mínima permitida para que un niño trabaje es de 12 años, pero solo si se trata de trabajos muy ligeros, que no afecten su integridad física, psicológica o su formación escolar. Un país de África como Camerún presenta datos como que el 62% de los niños entre 7 y 14 años trabajan. ¿Ya? Ahora, uno se pregunta, ¿por qué trabajan? Porque
uno al tiro dice, bueno, la familia necesita los ingresos. No es prioritario mandarlos al colegio, ¿ya? Para la familia, ese es el punto de vista. Entonces necesitan los ingresos que puedan dar cada uno de los integrantes de la familia para mantenerse, para la alimentación, más que nada para subsistir, ¿ya? Pensando en las condiciones del continente africano en general, ¿ya? Entonces acá un importante grupo de niños sí trabaja, ¿ya? Ahora, aquí hay 10 desafíos. Nosotros vamos a ver algunas imágenes que hablan de estos desafíos, ¿ya? Acá aparecen los 10 países más contaminantes, pensando en el CO2, ¿ya? Está China y Estados Unidos, que son los que más contaminan, pero son los que no firman ningún tratado de que vaya eliminando o disminuyendo estas emisiones. Enseguida está Rusia, India, Japón, que son los que más emisiones de CO2 emiten a la atmósfera, ¿ya? Eh, son países, uno puede decir, pero la India, recuerden que es un país que está desarrollando su industria, ¿ya? Eh, la industria de todo tipo, tecnológica, automotriz, ¿ya? Entonces, uno puede decir, pero es un país que está es subdesarrollado, sí, podríamos decir en muchos aspectos, sí, pero que se está industrializando. ¿Mm? Entonces tienen grandes emisiones. Y lo más grave aquí son los dos primeros, China y Estados Unidos. Y como les digo, ellos cuando hay conferencias o reuniones que ven el medio ambiente, no firman estos tratados de disminución de este medio ambiente, de emanaciones o emisiones de CO2. ¿Ya? Entonces, veamos. Los países entonces, China, Estados Unidos, Rusia, India, Japón. Y siendo los más importantes, China y Estados Unidos, de los que más CO2 emiten a la atmósfera. Ahora, ¿qué es lo que es este CO2? ¿De dónde proviene? ¿Quiénes emiten más? Si nosotros miramos este gráfico que está ahí, dice, de todos los elementos, ¿qué cosa emite más CO2? Y uno ve aquí, observa las cifras, mira, lo que más dice transporte de carretera, 72%, ¿cierto? El transporte ferroviario, que es por ferrocarril, un 0,5%, la navegación, un 13,6%. O sea, el transporte por carretera son los que más emisiones hacen de CO2. Y si nosotros nos fijamos quiénes andan por carretera, vemos los automóviles, que emiten un 60,7% de todo ese transporte, los vehículos pesados como los camiones, ¿ya? O vehículos más livianos también como las furgonetas. Si sumamos todo, entre 60 más el 26 más el 11 son los que más emiten, en este caso en el transporte de carreteras, si se fijan. Las motocicletas un 1,2, que es menos, ¿ya? ¿Se fijan? Y la aviación civil, que tiene el 13,4%, que también es importante, pero donde está lo más importante es el transporte por carretera, y dentro del transporte por carretera, los vehículos que utilizan este transporte, automóviles, camiones, furgonetas. Entonces, son los que más emisiones de CO2 dan, digamos, a la atmósfera, en el planeta. Y esto no afecta a unos países nomás, sino que acuérdense que estamos hablando de un planeta, y la atmósfera no está en una sola parte, está en todo el planeta. Acuérdense que es una capa en este caso, de nuestro planeta, de la Tierra. Y esto se va a través de todo lo que es el movimiento de las corrientes del viento que se va movilizando, se va moviendo en todo el mundo. Por lo tanto, no afecta solamente a los chinos o a los estadounidenses, sino que afecta a todo el planeta, ¿ya? Y esto ya se originó y tuvo sus primeros datos en el caso de las emisiones de CO2 de contaminantes en la época de la revolución industrial. Ahí comenzó todo este problema de contaminación. Pero el CO2 tiene que ver fundamentalmente con, en este caso, con los vehículos, ¿ya? Entonces, ese es uno de los problemas. Después tenemos la igualdad de género, ¿ya? Aquí hay este gráfico
muestra a los países con mayor igualdad y otros con menor igualdad de género, es decir, que las mujeres tienen las mismas condiciones que los hombres, como dijimos, en acceso a estudio, acceso a trabajo, recibir los mismos ingresos que entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, ¿ya? Cuando vemos los países con mayor igualdad, vamos a ver los tres primeros, está Islandia, Finlandia y Noruega, ¿ya? Son países europeos, ¿ya? Que están en el norte de Europa y que también son de los países que siempre están en los primeros lugares de la mejor calidad de vida de las personas. Si nosotros seguimos más abajo, son países europeos, Nueva Zelanda que es de Oceanía, y aparecen, fíjense, en países como Filipinas, ¿ya? Que está entre Asia y Oceanía, y Nicaragua. Nicaragua que está en América Central, ¿ya? Y después viene Suiza, fíjense. Entonces ahí seguramente en Nicaragua se han aplicado políticas para, porque en América Latina la equidad o igualdad de género no existe mucho, ¿ya? Y se han aplicado seguramente políticas de cuoteo político, de acceso o igualdad a la mujer en relación al hombre. Y en el caso de los de menor igualdad están países de África y Asia en general, que son, sí, países todos de África y Asia. Egipto, Irán, Mali, ya que son los tres que están en mejor posición acá. Y los últimos serían Chad, Pakistán, Yemen. Aquí nosotros también no tenemos que olvidar una situación cultural que afecta a las mujeres en algunos países de África y Asia, que es una situación que tiene que ver con la religión, ¿ya? Con la situación que vive la mujer en algunas sociedades de estos países, ¿ya? Que tiene que ver con que la mujer no tiene acceso a muchas actividades, ¿ya? En algunos países la mujer no puede manejar un vehículo, ¿ya? En algunos lugares la mujer no puede salir a la calle sola, menos va a poder ir a trabajar, ¿ya? Tiene que salir con un varón de la familia, un hijo, el padre, el esposo, ¿ya? Un hermano, ¿se fijan? Entonces, eso también produce una mayor desigualdad, ¿ya? O una menor equidad, ¿se fijan? Ya, tenemos entonces aquí países que tienen mayor o menor igualdad en cuanto a género. La desigualdad. Ya nosotros sabemos lo que es la desigualdad, es no tener el mismo acceso a las oportunidades de educación, de trabajo, de atención médica, de vivienda, y también la diferencia de ingresos, que en algunos casos es mucha la diferencia. Uno puede decir, sí, una persona que estudió, que tiene una carrera universitaria, ya tiene mayores ingresos porque estudió, tuvo acceso a una educación, tuvo acceso a un trabajo, y otra persona que tuvo menos educación no tiene esas condiciones, tiene mucho menos ingresos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace un trabajo que no requiere una gran capacitación, ¿ya? Entonces, pero la desigualdad más que nada se da en el caso de que no haya las mismas oportunidades para todos. Es decir, una persona que nace en un sector de menor riqueza, de mayor pobreza, mayores problemas de vivienda, esa persona debería tener las mismas oportunidades, o sea, tener la oportunidad de salir de ese contexto y poder mejorar su educación, mejorar su calidad de vida. Pero en algunos lugares eso es muy difícil, ¿ya? Muy difícil. Entonces, aquí esta imagen es más que nada para ver una persona en situación de calle que hay en todos los países, ¿ya? Y el resto de la población que se mueve, digamos, cada uno con su realidad en mejores condiciones. ¿Mm? Las migraciones. Aquí hay esta imagen corresponde al año 2019, en que grandes cantidades de poblaciones de Centroamérica, de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, se reunieron, digamos, incluso aquí las redes sociales actuaron como puntos para acuerdos, para emigrar hacia los Estados Unidos. O sea, toda esta gran cantidad de personas de Centroamérica tenían como objetivo, primero, llegar a México y de México pasar a Estados Unidos. ¿Para qué?
porque Estados Unidos es visto como un lugar de mejores condiciones de vida, ¿ya? Entonces esta gran cantidad de población fue moviéndose a través de distintos países, cruzando las fronteras, ¿ya? Para poder llegar a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos seguramente ellos pensaban que podían mejorar sus condiciones de vida. Esto es algo que ocurrió aquí en nuestro continente. Nosotros mismos en un momento dado, ahora no porque las personas se están yendo, pero en un momento dado nosotros fuimos un país que recibió muchos inmigrantes, ¿ya? Muchas personas que venían huyendo o escapando de situaciones políticas, de situaciones económicas, que llegaron acá buscando mejores condiciones de vida, mejores condiciones económicas, etcétera. Eh, y que provenían, en el caso nuestro, de países como Venezuela, países en un momento dado de Argentina, países como Colombia, por ejemplo, ¿ya? Haití también en algunos casos, pero aquí lo importante es entender todo lo que implica, ¿ya?, migrar de un lugar a otro. Y se te ve la imagen, no son, como dije antes, no son 3 familias, 4 familias, es un grupo importante que piensa que saliendo de su país puede mejorar sus condiciones, ¿ya? Y pensemos, un país debería asegurarle a la gente que vive en ese país, asegurarle las condiciones de vida, ¿ya? El bien común, bienestar general. Pero aquí no se estaban cumpliendo, entonces las personas emigraron o intentaron por lo menos, y algunos lograron pasar, fueron algunos detenidos en Estados Unidos, pero en otros simplemente ahí tuvieron que devolverse a sus países de origen. La violencia de género. Aquí esto es como, es parte de la portada de un diario, y que dice, me pegó por ir sola a hacer la compra, es decir, por ir a comprar sola, la pareja le pegó. Si nosotros vemos aquí, hay un mapa al lado que hay unos porcentajes y están por continente. Fíjense que en ningún continente baja del 20% la violencia de género. Y uno puede pensar en países, Europa, por ejemplo, uno dice, no, ahí no hay violencia contra la mujer está en buenas condiciones. En los países de África y Asia a lo mejor ahí está un poco más de problema, pero fijémonos en los datos que aparecen ahí. En América, en el caso de América Latina, aparece casi un 30%, 29,8%, ya que es alto, muy alto. En el caso de, por ejemplo, donde es muy alto, es en el sudeste asiático, un 37,7%. En las zonas de África, también 36,6%. En la zona de África mediterránea, también un 37% de violencia de género. ¿Se fijan? Entonces, es algo que ocurre en muchas partes, ¿ya? Por lo tanto, aquí es un problema que no solo afecta a los países con menor desarrollo, sino que también está en países que uno considera, o en el caso de las estadísticas, se consideran como países con un mayor desarrollo y que estas situaciones ya no ocurren. Pero no tenemos que olvidar que en muchos lugares no solamente incide la educación, sino que también la formación que tiene que ver con la cultura que avala en muchos casos la violencia contra la mujer. Entonces, o el que la mujer pase siempre a un segundo plano, siempre. Ya. Y el trabajo infantil, que es un problema grave que se da en las zonas, agrícolas y también en las zonas rurales. Aquí tenemos niños que están transportando algunos elementos que en las zonas agrícolas, ¿ya? Que obviamente no debieran estar haciendo este trabajo, pero sí, acuérdense que en las zonas agrícolas donde más muchas veces trabajan los niños, sobre todo en algunas temporadas, ¿ya? En algunas zonas de Chile, por ejemplo, las clases se adaptan a estos trabajos temporales. ¿Por qué? O porque
los papás están trabajando o porque muchas veces los niños también participan en este tipo de trabajos. ¿Ya? Me refiero a trabajos que hacen de colaborar en la zona de temporada, temporeros. Y en la ciudad, que es el trabajo infantil que también se presenta, aquí hay una imagen de unos niños vendiendo, ¿ya? Que también es un trabajo que realizan los niños en este caso. ¿Ya? Aquí entonces están los 10 desafíos de las democracias o de los sistemas democráticos en el mundo. ¿Ya? Una pregunta. En el caso, vamos a dejar de compartir. En el caso de nosotros, de Chile, vamos a centrarnos en Chile, ¿cuál de estos desafíos sería como el más grave, a lo mejor, el mayor desafío, ¿ya? En este caso, y creo que ahí participen, pueden hacerlo a través del micrófono o bien a través del chat. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál sería, de todos los desafíos que aparecen ahí, cuál sería el más grave, el más importante para Chile en este momento? ¿Ya? Ya, a ver, vamos a ver al tiro acá. Ya. La desigualdad. ¿Por qué la desigualdad sería un mayor desafío para nuestro país? Dando la razón. Alguien me puso, Sayen me puso la desigualdad. ¿Por qué la desigualdad sería uno de los desafíos más fuertes que a lo mejor tendría nuestra democracia en Chile? A lo mejor alguien tiene otra opinión y puede decir, no, yo pienso que esto, pero denme la razón. ¿Cuál sería ese desafío y por qué? ¿Ya? Argumentando ahí la respuesta. Pueden usar, como les digo, si no quieren escribir, los micrófonos chiquillos para pedir la palabra. ¿Cuál podría ser otro? En el caso de la desigualdad, ¿por qué la desigualdad? Y si alguien piensa que hay otro desafío, ¿cuál sería y por qué? Y también, si tienen dudas de algo que vimos acá, también las dudas, acuérdense. ¿Alguien? No hay más. Chiquillos, ¿qué otro desafío podría ser, aparte de la desigualdad? Con atención en salud, educación, va a romper a lo mejor ese círculo que es la pobreza. Ya. Sí, eso, los ingresos para las dueñas de casa, hace mucho tiempo que se vienen proponiendo. El problema son los recursos. ¿De dónde? Sí, bien. Ya, chiquillos. Eso. Ya, chiquillos. Estaríamos entonces, bien me parece su participación. Ya. No sé, ¿hay alguna duda al respecto? Y si no, estaríamos ya terminando. ¿Ya? ¿No hay más dudas? Bien, me parece. ¿Ya? Estaríamos entonces terminando. Ya, chiquillos. Entonces, nos estaremos viendo. Cuídense mucho. ¿Ya? Y no salgan, ¿ya? Cuídense harto. Listo, chiquillos. Nos vemos. Cuídense. Profesora, que esté bien. Chao, chicos. Chao, chao. Chau.